Nuestras ciudades es un espacio sonoro para la reflexión y el intercambio de saberes, miradas y experiencias sobre lo urbano. A partir de distintas voces, proponemos explorar temas importantes sobre nuestras ciudades. ¿Quiénes son los actores y las actrices que la producen? ¿Cómo es y qué características tiene acceder al suelo urbano y a la vivienda en Argentina y Latinoamérica? ¿Cuáles son las políticas urbanas y habitacionales que transforman nuestras ciudades? ¿Qué aportes realiza la perspectiva de género a lo urbano? Estas y otras son las preguntas disparadoras que dieron origen a este podcast que te invitamos a escuchar. En las últimas décadas, en nuestras ciudades, surgieron diversos conflictos por el uso de los espacios urbanos públicos y privados. Las y los habitantes, colectivos sociales o gobiernos movilizaron recursos en el plano jurídico para resolverlos. En un contexto urbano, donde el acceso al suelo, la vivienda y la ciudad es cada vez más dificultoso para miles de personas, nos preguntamos qué pasa con los derechos y cuáles son las particularidades en el caso de los conflictos urbano-ambientales. Participan de este episodio los sociólogos Sergio Kaminker, de Puerto Madryn, y Cecilia Zapata, de Buenos Aires, el abogado y docente investigador de la UBA, Sebastián Tedeschi, la doctora en Ciencias Sociales, Carla Feinstein, investigadora del CONICET, y el abogado Agustín Territoriale, codirector del Centro Hábitat Inclusivo, Instituto de la Espacialidad Humana de la UBA, los tres de Buenos Aires. El acceso al suelo y la vivienda es un gran desafío para una parte muy importante de la población en nuestras ciudades. Le preguntamos por las características que asume este tema en Argentina a los sociólogos Cecilia Zapata y Sergio Kaminker. Cecilia explica que en el contexto actual existen en muchas ciudades dos procesos muy notorios: la imposibilidad de alquilar y las tomas de tierras. Hoy en día justo creo que estamos como en un proceso de crisis muy profunda, que no creo que sea nueva, creo que es algo ya que la verdad ya es estructural, porque no es de los últimos años, yo creo que es de las últimas décadas. Me parece que lo que estamos transitando ahora es un proceso de hipermercantilización muy fuerte del acceso al suelo, y la crisis económica y social que atraviesa nuestro país hoy complejiza aún más la posibilidad de acceso al suelo. Además de eso, creo que las ciudades en sí, o por lo menos las ciudades capitales y las ciudades de las áreas metropolitanas, las ciudades más intermedias o pequeñas que bordean a las ciudades capitales, además están teniendo el problema de la falta de suelo, que ahí hay es un poco una mentira eso, porque suelo hay. El tema es que el suelo está en desuso, privatizado, en desuso, es suelo ocioso, y no hay voluntades políticas de poner ese suelo a disposición de los sectores que necesitan tierra para vivir, ¿no? Entonces ahí también hay esto que decía antes de una hipermercantilización muy grande del acceso al suelo, y eso que se expresa hoy en día yo creo que tiene dos expresiones muy palpables. Por un lado, el problema del alquiler. Es impresionante la cantidad de gente que necesita alquilar y que no llega de ninguna manera. La desregulación que existe hoy en día genera de que haya más oferta de departamentos, si se quieren, los portales que ofrecen alquileres, pero la gente no puede acceder, pues son impagables. Y al mismo tiempo otro fenómeno que se está dando es un proceso muy fuerte de tomas de tierras que asumen características muy distintas a las que había tiempo atrás, que eran tomas más organizadas, si se quieren, con alguna planificación. Acá, sobre todo donde yo vivo, que es el municipio de Quilmes, ahora lo que estamos viendo es que son tomas radicalmente distintas. Son en zonas intersticiales, que no son aptas para la vida, para ningún tipo de vida, en la vera de los arroyos, sobre humedales, en zonas en las que no se puede vivir, pero son las zonas que quedan. Y bueno, es esa vacancia que hay, y la gente ante la necesidad, ante la imposibilidad de poder acceder al suelo, ocupa lo que queda libre. Y eso que queda libre, la verdad, es que no hay posibilidad alguna de desarrollo de una vida digna, ni ningún tipo de planificación a futuro tampoco, ¿no? Entonces creo que en estos dos fenómenos del alquiler y de la toma de tierras es en donde más se está expresando el tipo de ciudad que se está construyendo hoy en día. El acceso al suelo y la vivienda puede promoverse desde las políticas públicas. No obstante, observamos que en muchas ciudades estas acciones estatales no logran incidir significativamente en las desigualdades urbanas.
e inclusive en algunos casos son profundizadas. El sociólogo Sergio Kaminker analiza algunas políticas de Argentina. Yendo a la cuestión del acceso, que me parece que es, creo que la gran pregunta, la gran demanda y la gran deuda en nuestro país en materia urbana es tener una política pública de acceso, sobre todo al suelo, pero al suelo y la vivienda, podemos decir, en nuestro país. Creo que hay algunas lecciones aprendidas muy, muy interesantes que están vinculadas a comprender que en los momentos en los que se pensó en resolver parte de la demanda, si no se pensó en el suelo y en la dinámica local, nos equivocamos y terminamos generando mayor desigualdad. Me parece que hubo un aprendizaje ahí que generó políticas como el plan de suelo a nivel nacional que se intentó implementar en el gobierno anterior. Sin embargo, creo que el efecto real que esa política tuvo fue muy por debajo de las expectativas que se tenían, porque me parece que no terminamos de abordar la dimensión política e ideológica profesional de qué significa en cada uno de nuestros lugares el acceso a la tierra y la vivienda y la dinámica del mercado de suelo, que termina siendo muchas veces generando un impacto muy superior a lo que a nosotras nos gustaría desde un punto de vista de acceso. Y me parece que ahí hubo una oportunidad perdida, de la misma manera que sucedió algo similar con la ley de alquileres y la política de alquileres. La falta de una mirada local, territorial sobre esa problemática y de los impactos que puede tener una política de vincular la inflación con la modificación de los valores, generaron que tanto en términos de alquileres como en términos de acceso a la tierra y la vivienda hoy tengamos una situación mucho más crítica que la que teníamos hace 10 años en muchas de nuestras ciudades, a pesar de haber tenido estas instancias por ahí interesantes, con efectos por ahí contradictorios a lo que venía pasando en las ciudades. Lo mismo, me parece que el Procrear también ha sido un buen ejemplo de esto, ¿no? Una política muy interesante, pero que sin embargo en sus consecuencias fue paradójica en distintos lugares del país. Esto es Nuestras Ciudades. Le preguntamos al abogado Agustín Territoriales sobre el rol de las leyes en la ciudad y su impacto en nuestras vidas en ella. Si pensamos al espacio como una construcción social, gran parte de esa construcción social tiene normas que van construyendo la vida de nuestras ciudades, ya sea en un sentido positivo o en un sentido negativo. La legislación de alguna manera va determinando. La legislación entendida no solo como normas en sentido formal, digamos, emitidas por la legislatura y los congresos, sino también las normas administrativas, muchas normas también que se dan al interior de los territorios, que van configurando la vida en esos territorios. Entonces, esta relación entre normatividad y territorio es muy profunda, va definiendo los usos que se pueden dar al suelo, definiendo los tipos de zonificación y demás. Y la norma tiene un poder muy importante en asignar valor, por eso siempre hablamos de la función pública, el urbanismo, digamos. La norma muchas veces asigna valor, asigna que se puede construir, asigna el valor de ese suelo, el uso que se le puede dar y demás. Por eso entendemos, digamos, que la potestad regulatoria tiene un impacto enorme en cómo se construye en la ciudad. Y entendemos que esa potestad regulatoria tiene que estar ajustada a determinados principios, derechos donde esas normativas tienen que encallarse o donde esas normativas tienen que adaptarse o hacer que sean realizables esos principios que en general son los que decimos principios como derechos humanos, que es el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Esos son los principios fundamentales que deberían guiar la construcción de normas en el espacio urbano y en el territorio. Si el acceso al suelo y la vivienda es imposible para muchos y muchas en nuestro país, nos preguntamos por la perspectiva de derechos. Partimos de la pregunta por el derecho a la ciudad y el hábitat. Quien inicia esta conversación es Sebastián Tedeschi, abogado experto en temas urbanos, que nos explicaba lo siguiente. En términos de derechos humanos, cuando se habla de enfoque de derechos, se piensa en una serie de condiciones y características. Entonces, si uno se pregunta si el enfoque de derechos existe sobre la ciudad y sobre el hábitat, yo diría que parcialmente,
lo que existe muy claramente en el campo, el enfoque del derecho está bien trabajado sobre la cuestión del derecho a la vivienda. Entonces ahí hay bastantes desarrollos de estándares jurídicos, por lo menos en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, y que obviamente son una guía y una pauta para que el activismo de derechos humanos promueva reformas legislativas y reformas en las políticas públicas. Ahora, si pensamos en la perspectiva ya un poco más amplia del hábitat o de la ciudad, bueno, eso no es tan claro. De hecho, los intentos que ha habido de hacer, por ejemplo, la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, que es un intento de aplicar el enfoque de derechos a la ciudad, no logró transformarse en un instrumento legal de derechos humanos a nivel internacional, y en cambio sí logró atravesar el discurso en el plano de una consigna, ¿no? Una consigna de movimientos sociales o una aspiración de los gobiernos locales, pero no logró atravesar, digamos, todo lo que significa enfoque de derechos a la cuestión urbana. Después, tal vez el único documento que lo intenta es la Carta de Derechos a la Ciudad, la Carta Agenda de Derecho a la Ciudad, que firmaron los gobiernos locales, que los compromete algunas medidas y tiene algo, está atravesado por el enfoque de derechos en alguna medida. Sebastián Tedeschi, de Buenos Aires, aborda las distintas dimensiones del enfoque de derechos en relación a la vivienda y cómo este puede extenderse al derecho al hábitat y la ciudad. Los planteos más importantes tienen que ver con pensar las distintas dimensiones que significa el enfoque de derechos en relación a la vivienda, que pueden ser extendidos en algunos aspectos al hábitat, en muchos aspectos al hábitat y en algunos aspectos a la ciudad. Cuando hablamos de enfoque de derechos estamos pensando, obviamente, por un lado, en el acceso, la idea de acceso a un bien, ¿no? Al bien que es la vivienda y el entorno urbano. Por ejemplo, hay instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención para la Eliminación de toda Discriminación contra las Mujeres, que tiene un enfoque de la vivienda que lo ubica en un hábitat y la ubica a la vivienda en un entorno urbano. Entonces habla de servicios, de accesibilidad, de transporte, es decir, en relación a esos contenidos materiales. Pero hablar de enfoque de derecho no es solo el acceso material, ¿no?, a la vivienda o a las condiciones urbanas, ¿no?, sino que también implica cuestiones que tienen que ver con la participación, ¿no?, que gozan todos los derechos humanos, la idea de que las decisiones importantes sobre ese bien jurídico como la vivienda, el hábitat o la ciudad garanticen un amplio nivel de participación de las personas, de los afectados por esas decisiones, ¿no? Que eso es lo que se trabaja muy bien en el proyecto de Carta Mundial cuando se habla de gestión democrática de la ciudad o gestión democrática del territorio. Tedeschi también plantea la idea de rendición de cuentas en relación a las responsabilidades u obligaciones que tiene el Estado de responder a derechos. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de rendición de cuentas, es decir, la idea de que las políticas de vivienda no deben ser solo discrecionales, en este caso las políticas de hábitat, las políticas urbanas, sino que deben responder a derechos y a obligaciones jurídicas que tiene el Estado en relación a las personas, a los ciudadanos, ¿no?, a todas las personas. Es decir, que la cuestión de derechos no se agota con el acceso material, sino que tiene una dimensión política, participativa, tiene una dimensión de rendición de cuentas y tiene que garantizar algunos derechos conexos, por ejemplo, el derecho a la información, el derecho a la participación, que ya lo dijimos, el acceso a la justicia, la idea de que cuando estos derechos se violan uno pueda ir a reclamar. Yo diría que todo eso está muy bien desarrollado en el ámbito del derecho a la vivienda,
pero en otras cuestiones de hábitat y sobre todo de la ciudad no está tan desarrollado. Hábitat sí, yo por ahí haría una pequeña corrección que lo que dije, hábitat en el sentido que toda la protección ambiental sí tiene un amplio desarrollo, entonces podemos decir que todo ese desarrollo del derecho ambiental de alguna manera cubre, digamos, desarrolla el enfoque de derechos en la cuestión del hábitat. Estamos escuchando Nuestras Ciudades. Le preguntamos a Agustín Territoriale por el acceso a la justicia y el reclamo por el cumplimiento de las normas, y esto fue lo que nos respondió. La garantía procedimental fundamental tiene que ver con el acceso a la justicia, que es la manera en que los sectores o distintos sectores, sobre todo sectores populares, pueden acceder a reclamar sus derechos. Si no existe un mecanismo de derecho, un mecanismo de reclamo de esos derechos, en general estamos hablando de meras expresiones de intención. Por eso es fundamental pensar que estos mecanismos de acceso a la justicia son políticas públicas, porque hay que pensar en un montón de situaciones para poder construir una estructura de asistencia, de diálogo con el territorio y demás, para que esas necesidades efectivamente puedan transformarse en derechos exigibles. Eso es todo un proceso que viene acompañado de una gran discusión en América Latina en relación justamente a la potestad que tienen los tribunales para controlar que las normas o las normativas urbanas se ajusten a los derechos de la ciudadanía y eventualmente al revés, cuando existen derechos que no están siendo garantizados por las omisiones de los poderes públicos, se ordena a los poderes públicos garantizar esos derechos. Entonces el rol del Poder Judicial termina siendo un rol fundamental a la hora de la efectivización de esos derechos y la exigibilidad de esos derechos. Territoriale también explica la relación entre normas y conflictos. Es difícil hablar de normas y no hablar de conflictos. Muchas de las normas tienen o intervienen en la gestión de conflictos que son urbanos o en el ámbito urbano y que son conflictos distributivos en muchos de los casos, donde las normas terminan ejerciendo un rol fundamental. Como decíamos, las normas y demás son un producto social también, entonces una norma puede ser buena, puede ser mala, además, dependiendo a cómo se organizan una determinada correlación de fuerzas en determinada sociedad, en determinado territorio. Entonces, la idea es que digamos, esos conflictos encuentren una gestión procedimental a través de determinadas normas que lo que van a hacer es poner en valor los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que habitan en la ciudad. Por eso, muchas de las cosas que cuando hablamos, digamos, de acceso a la información pública, participación ciudadana e inclusive de acceso a la justicia, estamos hablando de qué manera los ciudadanos y las ciudadanas pueden ejercer esos derechos y esos derechos de qué manera deben ser respetados a la hora de pensar normativas urbanas donde van a distribuir el espacio urbano, el territorio urbano y lo van a configurar. Cecilia Zapata explicaba que el proceso de tomas de tierras, como en el área metropolitana de Buenos Aires, se da en lugares no aptos para vivir allí. Los procesos de contaminación ambiental y de disputa por el suelo conllevan a conflictos urbano-ambientales, y esto en muchos casos se pone en juego en el plano jurídico. Le preguntamos a la socióloga Carla Feinstein de Buenos Aires por los procesos de judicialización y juridificación. La juridificación y la judicialización de los conflictos urbanos y urbanoambientales refieren a procesos que están interrelacionados, pero que no son iguales. La juridificación refiere al incremento de los conflictos que son llevados al campo del derecho por diversos actores. Por una parte, habla de que las figuras jurídicas se expanden a otros ámbitos de la vida social que antes se regían por otros discursos o por otras lógicas, como por ejemplo la costumbre. Y por el otro, habla del enmarcamiento de los reclamos cada vez más en términos legales, de derechos. En cambio, la judicialización tiene que ver con la implicancia de las instancias del Poder Judicial en las problemáticas que usualmente se dirimían en otros campos. En este caso, hablamos de conflictos urbanos, conflictos urbanoambientales. En la Argentina tenemos ya desde los 80 un creciente activismo legal que litiga por los derechos económicos, sociales y políticos, tanto jueces como abogados desde distintos ámbitos, y por el otro que distintos actores sociales, por ejemplo, los que disputan por el acceso al suelo, a la vivienda, a ambientes de mayor calidad, eligen la estrategia legal por sobre otras.
o como una más de sus estrategias. Y es importante diferenciarlas justamente porque refieren a cuestiones distintas. A veces tenemos procesos de juridificación que no necesariamente llegan a la instancia tribunal, o sea, la judicialización. Por lo tanto, tenemos actores sociales distintos que están involucrados, distintas lógicas, distintos sabores técnicos específicos, distintos repertorios de acción colectiva. Y entonces, por lo tanto, tenemos efectos simbólicos, sociales, territoriales distintos en cada caso. Nuestras ciudades es una producción realizada por InfoHábitat en el marco de un proyecto de investigación PICT 2022 de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En la coordinación, Nadia Fink y Gabriela Reta. Participa con su voz Belén Garibotti. En la producción, Sergio Kaminger, María Cristina Cravino, Leticia Vázquez y Agustina Girado. Musicaliza Juan Gravina. En la edición, Noelia Mangín. Esta producción forma parte de la convocatoria Proyectos de Comunicación Radial y Podcast de Radio UNTDF.